Cordial saludo, mi nombre es Isaac Cruz, soy estudiante de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, de la asignatura Lectores Autónomos a cargo de la docente Paola Pacanchique. Hoy vamos a hablar sobre las diferentes teorías, o bueno, tres teorías propuestas por tres autores. Entre ellos tenemos a Louis Michel, al señor Humberto Eco y al señor Zuleta. Entonces voy a tratar de explicarlas cómo ellos ven el texto en sus diferentes teorías. Entonces decimos que para Michel dice que las primeras líneas de cualquier texto son especialmente importantes desde un punto de vista, porque nos señalan un tono, una actitud que indica un modo convencional de la postura que debe tomarse, ¿no? Él nos dice que hay dos partes en el texto, una que es la física y otra que es la oral. Entonces dice que la parte física está definido como patrones de signos, que es un conjunto de símbolos verbales con patrones sintácticos que asumen entidades durante la transición con signos dispuestos, ¿no? El texto también tiene pautas verbales y que es parte de lo que es la construcción, ¿no? También percibe que la vocación que corresponde al texto es como una estructuración de ideas, un texto corno, eferente o estético, narrativo, poético, literario o no literario. También dice que el texto oral está interpretado, voy a dar un ejemplo. El texto físico es el libro, ¿no? Hay 5 personas reunidas y una de ellas está leyendo el texto. Entonces, la persona que lee el texto, está leyendo el texto, las otras están poniendo atención. Entonces, a la hora de interpretar, cada persona va a interpretar de manera diferente. Esto depende ya del conocimiento que tengan de la lectura o la atención que hayan puesto. Entonces cada personaje, cada integrante del grupo va a explicar de una manera diferente y también lo va a hacer la parte o el personaje que está leyendo, porque a veces está pendiente más de la lectura, de que le está haciendo bien y que las personas que estén escuchando la estén entendiendo, que a veces no pone bien atención a lo que está haciendo, entonces también interpreta de otra manera totalmente diferente. Esta es lo que nos propone Michel en la lectura. Y ahora el señor Humberto Eco nos dice que el texto está compuesto por varias palabras. O sea, un ejemplo que él nos da es que hay textos que son palabras que no tienen ningún significado y que le podríamos llamar un texto incompleto. Él nos da un ejemplo en la lectura sobre los diccionarios. En los diccionarios nosotros encontramos palabras que son blancas, o sea, ¿cómo le diría yo? Que son incompletas, como él dice, o son textos blancos, espacios blancos. Un ejemplo es que él dice que, por ejemplo, uno es con la palabra, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, lámpara, pero no se está diciendo nada a pesar de que sea un texto. Para que esto tenga texto tiene que haber cooperación con otros textos, y el ejemplo sería, o sea, para que tenga más significado, es decir, la lámpara es de color rojo, grande, y alumbra una sala, un ejemplo. Eso ya tiene significado y no hay tantos, contextos blancos, o no hay espacios blancos, perdón. También nos dice que hay textos que sí siguen de otros tipos de expresión por su mayor complejidad, ¿no? Que se requieren ciertos movimientos cooperativos, como lo ha nombrado antes, con la explicación del ejercicio del diccionario. Para que tengan significados tiene que unirse con otros más. También dice que, cooperativos, activos y conscientes por parte del lector. También dice que debe conectarse con otros fragmentos, que es como más teórico decirlo así, para que nos digan algo. Porque no se puede hacer, hay varios textos, pero si no tienen como unido con otros textos, no nos dan significado de nada. Entonces son textos perdidos o blancos. Dice que también el texto requiere de que alguien lo ayude a funcionar. Él lo ve por este lado así, porque hay textos cerrados
que no dejan volar la imaginación, mientras que otros nos permiten volar muy alto. Y desea desea que el texto sea de goce de la persona que lo está leyendo. Esto nos dice que también él nos demuestra que hay textos cerrados, que solamente lo que ¿cómo le dijera yo? Como la persona que se encargó, el autor del texto, no deja volar la imaginación de la persona. Esto lo llamamos textos cerrados. Entonces solamente lo que se dice ahí uno lo entendió ya. Mientras que hay otros textos abiertos que uno los puede leer y a pesar de lo que dice allí en el texto, uno se imagina otras cosas más o puede volar la imaginación. Estos son los más ricos para las personas que desean conocer más o quieren avanzar más sobre el conocimiento del texto. Para Zuleta nos dice que los textos producen su propio código. O sea, bueno, con relación con establecer con otros signos, al mismo tiempo nos dan como valores a cada uno de los términos. ¿Qué más nos dice él? Aunque este valor pueda estar en contradicción con lo que posee el término o si son con otros términos. Espero haber podido explicar este pedazo que estaba un poquito complicado, pero haberlo entendido. Lo que entiendo es, la comparación de los tres textos. Uno, el señor Michel nos dice que hay textos físicos como textos orales. Y que los orales, cuando uno lee, una persona está leyendo y los otros están escuchando, interpretan de manera diferente. Igual como lo está haciendo la persona que está leyendo. Para el señor Humberto Code, nos dice que los textos están compuestos que hay textos que son incompletos o hay espacios blancos. Entonces que para que un texto sea coherente tiene que ir acompañado o tener comparación con otros para que nos den un resultado. ¿Cierto? Y para el señor Zuleta, aunque nos dice que también leí que también hay textos abiertos como cerrados, también nos dice que se produce, que ya estos textos se manejan con sus propios códigos y que tienen relación entre ellos entre signos. Esto es lo que nos da a entender, quiero darme a explicar, ¿no? De los tres. También quiero mostrarlo por el lado del lector, cómo lo especifican o cómo lo hacen cada uno de las tres teorías. Entonces me dice que el lector para Michel dice que tiene que ser una persona actualizada, tener un contenido a través de, él lo nombra enciclopedias, pero una serie de movimientos cooperativos para poder entender los verbos que se utilizan allí. Si no tiene gran conocimiento, no va a entender lo que se está leyendo. Por eso es importante leer y conocer. Él dice que un lector modelo, para que tiene que ser modelo, hay que esperar tener la capacidad para poder entender el texto y poderlo construir. O sea, si lo lee, lo entiende. Y hay otras personas que no lo pueden hacer. Entonces que él dice que esta persona, el lector modelo, es aquel que cuando lee un texto lo entiende fácilmente. Yo creo que para hacer esto, y respeto la opinión del autor, cuando uno está empezando tiene que hacer leer y volver a releer para poder entender. Dice que también tiene que ser una persona que no sea de la época, dice que hay que después de Cristo o antes de Cristo, que no pensaban coherentemente o no tenían un pensamiento tan amplio como lo hay ahorita, porque había pocos libros para leer, o en ese tiempo era un poco restringida la lectura. Entonces por eso dice que no hay que hacer, una palabra que pronuncia ahí es que no seamos de la época helenista, o sea que estos siglos antes después de Cristo. También para poder una persona, esto ayuda a que sea una persona culta, para que una persona sea culta, que lo ve como el lector modelo, tiene que tener un léxico y que sea más o menos de 2000 palabras. Yo sé que hay muchos autores, escritores que manejan esto, pero también hay otros que a pesar de todo lo que han escrito, si han escrito, les falta un poquito de conocimiento. Entonces nosotros nos quitamos el sombrero ante estas personas que conocen mucho, nosotros estamos empezando, entonces es un poquito, no es que sea complicado, pero es un poquito difícil aprenderse 2000 palabras como para tener el léxico. Entonces respeto la opinión del autor. O sea, él dice que para ser un buen lector hay que tener mínimo 2000 palabras.
Y también, ¿qué nos dice él también? Que sea dotado de gran habilidad asociativa, ¿sí? Esto le ayuda. Cuando una persona tiene conocimiento y lee, es fácil de expresarse, porque no es fácil de expresarse con otras personas. Para el señor Humberto, dice que el lector debe actualizar el contenido a través de una compleja serie de movimientos cooperativos, casi parecido a lo que nos dice el señor Michel. Un texto quiere que alguien dice que hay textos que la persona cuando lo leas no tiene la capacidad de expresar o de entender. Entonces, que el lector modelo para él es una persona que al leerlo pueda expresar, con la primera lectura pueda expresar y que ayude al texto a funcionar. Entonces, para él es eso. Y así lo veo por esa parte. O sea, que él dice que tiene que ser una persona capaz, inteligente, para poder entender. Yo sé que esto no es fácil de conseguir, esto se hace leyendo y leyendo, ir leyendo. A veces uno lee textos y lee y puede leer el texto una vez, 2 veces, y a la tercera vez le pasa lo que dijo Michel, interpreta las cosas diferente en cada lectura. Para el señor Zuleta, el lector es el que posee completo o no. Es un lector que se separa por completo de la vida un poquito moderna, porque ahorita los jóvenes o los escritores que están apareciendo, no estoy diciendo que sea malo, pero están utilizando un léxico diferente. Un ejemplo, o libros que he leído siempre utilizan la palabra o sea, algo así. Entonces eso está dañando el léxico que realmente deben utilizar. Entonces dice que para él, un lector modelo tiene que ser una persona que como que deje un poquito aparte la vida moderna. O sea, esa parte que o sea, hay palabras que salen del léxico y que hay unas personas que son tan cultas que para ellos les parece como algo agresivo o grotesco para la lectura. ¿Qué más podemos decir de él? Dice que un lector perfecto siempre resulta un monstruo y tiene un valor de curiosidad, flexible, astuta, prudente. Para él es la persona, un buen lector es prudente al hablar. Es un aventurero, descubridor nato. También dice que no le gustan las personas que podrían llamarse, perdón con la vaca, que sean rumiantes, solo habla, bla, bla, pero al final no dice nada. Entonces no son capaces de interpretar lo que están leyendo. ¿Qué más puedo decir? El texto debe ser uno mismo. Bueno, me voy a explicar. Hay personas que leen textos y no sienten nada. O sea, leen por leer. Mientras él dice que una persona, un buen lector, tiene que sentir lo que lee. Un ejemplo, no estoy diciendo que ya soy un experto, pero un ejemplo con una lectura que me llenó mucho y que la sentí y que de pronto derramé algunas lágrimas fue con la historia, pero que no se me pierda, no se me venga o sea, no se me pierda el título. Creo que se llamaba Bajo la misma estrella azul, la historia de dos jóvenes que sufrían de cáncer. Entonces, cuando uno siente la lectura, siente sentimiento. Entonces, para Humberto nos explica eso. Entonces, el título del que hablaba se llama Bajo la misma estrella, sino que como el libro cuando lo leí es azul, entonces me quedó como la palabra azul. Referente al video del señor Gustavo Martín, me llama más la atención cuando él dice que leer es habitar el mundo. Cuando uno comienza a leer un libro, dice que hay que empezarlo a leer desde el comienzo hasta el final y no abandonarlo. Pues no lo dice con sus propias palabras, pero eso es lo que entendemos con eso, ya que los libros nos permiten vivir una vida diferente a la que vivimos o cuando callamos. Dice que hay historias que nosotros no contamos, pero que por medio de los libros las podemos sacar, y para tener la capacidad hay que entender y leer. También nos muestra que, como nos decían los otros personajes, cuando uno lee hay que sentirlo. Si uno lee para niños, lea con ese carisma para que ellos vean el amor a la lectura también. Nos da un cuento o sea, él nos habla sobre la historia de Tarzán. Sí, de Tarzán con Jane.
Entonces, bueno, espero haberle dado, yo sé que el tiempo es muy corto, ya se va a acabar. Le doy las gracias a la profesora Paola por la disposición y por darnos